extras y hace cosas, a veces esa doble milla, ese doble esfuerzo por darles un bienestar, por usted tener algo mejor. Y estoy hablando en términos terrenales, pero sabes, aparte de lo terrenal hay algo mayor que Dios nos quiere dar, sino es una abundancia espiritual, es una plenitud espiritual. ¿Estás de acuerdo en eso? Lo material es bueno, sí, esfuérzate por dejarle algo a tus hijos, dejarles una casa, dejarles una cuenta en el banco, darles la mejor preparación que ellos tengan para que puedan enfrentar la vida cuando crezcan. Todo eso es bueno. Y yo creo que eso habla de alguien responsable, pero hay algo más dentro del hogar, hermanos, lo cual Dios quiere darnos. No todo se encierra en lo material, que hoy vivimos en un mundo tan materialista. La gente, hermanos, piensa solamente en tener, pero acuérdate lo que la Biblia dice, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Por qué? Porque este hombre se había encargado solamente en atesorar los bienes materiales, pero no todo es material. Hay algo más allá. Diga conmigo, hay algo más allá. ¿Y sabes qué es? Es Cristo en nosotros. Es tener a Dios de nuestro lado, a nuestro favor. La plenitud, ponme atención, la plenitud no viene por la cuenta de banco que tú tengas, por las casas o los carros o la abundancia económica que tú tengas. No, hay gente que tiene mucho dinero, pero en realidad viven una vida difícil, porque separados de Dios es más difícil. Entonces nosotros tenemos que edificar nuestra casa, no como lo hace el mundo, ¿me explico? Cuando hablo de edificar es de poner los fundamentos correctos. ¿Qué va a pasar cuando Dios nos llame a nosotros y nuestros hijos tengan que enfrentar la vida ellos solos? O quizá no nos llame, ¿verdad? Que nos quedemos aquí otro ratito en la tierra, pero que nuestros hijos tengan que enfrentar sus propias batallas. Yo creo que los que tienen hijos ya grandecitos o casados, o si no casados, pues ya están grandes y empiezan a vivir la vida, empiezan a enfrentarse a sus propios problemas, ¿no? Y uno quisiera a veces solucionarles todos los problemas, pero sabemos que no es así. Pero ¿sabes qué es lo mejor que podemos hacer? Es dejarles una buena enseñanza en cuanto a la palabra de Dios, dejarles principios, dejarles fundamentos para que cuando ellos le den ellos se abran a la vida, ellos sepan cómo, hermanos, enfrentar la vida. Entonces, la responsabilidad ahorita es para nosotros en cuanto a nuestra familia, en cuanto a nuestro hogar. ¿Estás de acuerdo en eso? Ok. Mira lo que dice Mateo capítulo 16. Vamos a ver acerca de edificados. ¿Cómo edificar una vida, una familia, un matrimonio en el reino de Dios? Mateo 16, versículo 18. Cuando lo tengas me das un fuerte amén, pero así con ánimo, por favor. Eso. Mira lo que dice la Escritura. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, diga conmigo, esta roca. Una vez más, esta roca. Mira lo que dice el Señor, sobre esta roca edificaré. ¿Qué iba a edificar? La iglesia, su iglesia, donde Jesús es el dueño, el Señor de la iglesia. No le está diciendo que es la iglesia de Pedro como el contexto de la religión tradicional o como los católicos lo piensan, ¿verdad? Y ahí se agarran de que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Y sobre eso, porque los católicos se mueven de acuerdo a esa jerarquía, ¿verdad? Que el papa le llaman el Santo Padre, ¿no? Y cositas así. No, Jesús no se estaba refiriendo de eso. Lo que le estaba diciendo es que le iba a dar una autoridad para que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él edificara la iglesia de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Porque Pedro no murió por nosotros. El que murió fue Jesús. El que resucitó fue Jesús. Entonces al que nosotros le debemos de rendir las cuentas y adorar y darle nuestros servicios, ¿a quién? A Jesús. Entonces le dice, sobre esta roca. ¿Qué roca? Él mismo. Él es la roca de nuestra salvación. Él es la piedra angular, dice la Biblia, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra quién, contra la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Di conmigo, nosotros somos la iglesia.
La iglesia no es esto que vemos, esto es solamente el templo, es la casa. La iglesia somos nosotros, cada uno de los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Ahora mira el versículo 19 y ahí le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le da el fundamento para que Pedro continúe o para que Pedro se prepare en cuanto al ministerio que él iba a desarrollar como apóstol. Le dice, el asunto es que te he dado una autoridad, pero ¿para qué? Para que edifiques, para edificar a la iglesia, para edificarnos a nosotros. Tú y yo somos iglesia, escúcheme bien, y somos una iglesia que vamos en un crecimiento, en una madurez, en una progresión. Vamos avanzando. ¿Y por qué vamos avanzando? Porque hemos permanecido en el camino. ¿Por qué? Porque estamos siendo edificados. Mi casa tiene que ser edificada. Mi matrimonio, mi entorno, mis finanzas, todo eso tiene que tener un fundamento, una base, una edificación. Ahora, tú sabes, el hogar donde tú vives o los que saben acerca de la obra, no podemos edificar donde sea. Los que saben de la albañilería saben que debemos de buscar, si vamos a levantar una casa, debemos de buscar un lugar firme, ¿cierto? Yo no sé mucho, pero a lo que se ha hecho aquí en el templo, aquí en el terreno, es que hemos levantado lugares donde dicen, es que aquí, por ejemplo, lo que se está levantando aquí en el estacionamiento, ese cuartito. Me acuerdo que cuando los hermanos comenzaron a trabajar, tuvieron que poner ¿cómo se le llama? Cimiento. ¿Por qué? Porque estaba ¿cómo, hermano Noé? Que estaba hueco. Estaba hueco. Entonces yo dije, ¿cómo? Pues si tú pisas ese se siente firme. Pero los hermanos al escarbar y al ver la situación de cómo estaba ahí ese terreno, se dieron cuenta que no había una firmeza para edificar. Entonces, ¿qué hicieron? Escarbaron y escarbaron muy profundo y echaron un cimiento así para poder ahora sí edificar, ¿verdad? Y no hubiera problema. ¿Qué hubiera pasado si edifican sin hacer eso? Se cae, o sea, yo creo que no se necesita ser un ingeniero, no se necesita ser un conocedor, simplemente sabemos que en algo donde no hay una firmeza, no podemos levantar algo. Entonces, ahora aplícalo al espiritual. Si nuestra vida no tiene firmeza espiritual, ¿cómo vamos a edificar el matrimonio? ¿Cómo voy a edificar mi casa? O sea, ¿cómo quiero ser bendecido o cómo quiero buscar la bendición si no tengo las bases para sostener esa bendición? Es por eso que muchos vienen al camino de Dios, entonces creen que nada más es aceptar a Jesús, creen que nada más es venir a la iglesia y ya, y Dios ahora sí bendíceme. Entonces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, las crisis, muchos creyentes no logran superarlas y ¿qué hacen? Al final de cuentas se van de la iglesia, ¿cierto o no? ¿Cuántos no hemos visto, verdad? O sea, yo creo que en todas las iglesias pasa eso. ¿Y cuál es el problema? La falta de fundamento o la falta de edificación. Tú y yo tenemos que ser edificados en Cristo Jesús. Por eso leemos la Biblia, por eso enseñamos la Biblia, por eso tenemos nuestro devocional en cuanto a la escritura, porque es la palabra que nos da el fundamento. Ahora mira, ve conmigo Efesios capítulo 2. Efesios, la carta a los Efesios, es una carta muy, muy interesante. Yo te lo recomiendo. Léela, por favor, en esta semana que viene, toma el lunes y la puedes leer en una semana. Está muy interesante. Efesios 2. Versículo 19. ¿Lo tienes? Dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Somos miembros de una familia, la familia de Dios. Mira el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es el fundamento para nuestra vida? Jesucristo es el fundamento. Versículo 21. En Jesús,
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también somos edificados ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí. Dos versículos donde habla acerca de que nuestra vida tiene que ser edificada en Cristo, no en la religión, no en los fundamentos filosóficos, no en el conocimiento humano, sino en Cristo. Alguien diga amén, por favor. En Cristo. Por eso nosotros, nuestro centro de conversación o nuestro centro de predicación en este lugar es Cristo. El tema central en la Biblia es Cristo, que Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿En quién? En Cristo. ¿Quién es el que salva? Cristo. ¿Quién es el que sana? Cristo. ¿Quién es el que libera? Cristo. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida se centra en el fundamento que es Jesús. ¿A quién adoramos? A Jesús. Es por eso que nosotros no tenemos ninguna imagen. Por eso que nosotros no adoramos esculturas o imágenes de piedra, de barro, de yeso. No. Es por eso que nosotros adoramos ¿a quién? A Jesús. En espíritu y en verdad. Ahora dice, somos edificados como un templo. ¿Sabes? En la Biblia, la iglesia a nosotros se compara a una casa, a un edificio. Así lo enseña la Biblia. Somos comparados como una casa, como un templo, como un edificio. ¿Por qué? Porque como todo edificio, como toda construcción necesita sus bases. Tu casa necesita bases. Tu matrimonio necesita bases. ¿Por qué vemos, sabes que los índices de matrimonio han aumentado aquí en México? Los índices de matrimonio, hermanos, están a lo alto, hermanos. Sí, de divorcios, perdón. De divorcios están a lo alto. Hoy en día es divorcio tras divorcio tras divorcio. ¿Sabes por qué? Por falta de un fundamento. Y aún dentro de la iglesia, sí, también se mira eso, sí. Ahora, la Biblia nos enseña eso, que debemos de hacerlo, no. Pero cuando no hay fundamento, entonces vamos, al no saber resolver nuestros problemas matrimoniales, al no saber resolver nuestros problemas en la familia, pues buscamos esas opciones que el mundo te ofrece. Ahora, estamos viviendo, hermanos, tiempos donde yo creo que nadie es ignorante de lo que está pasando dentro de nuestra nación. O sea, estamos viviendo tiempos donde si la iglesia no se afirma en Cristo Jesús, créeme, estamos viviendo un tiempo de mucha confusión espiritual. Mucha confusión espiritual. Donde muchos ya no saben de verdad si muchos cristianos dicen, ¿y estaré en la verdad? ¿Cómo que si te pones a dudar? Si Cristo es el camino y Cristo es la verdad. O sea, hay gente que como hay tanta confusión y vemos tanta maldad, que dice la Biblia, se multiplicará la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Ahora, cuando habla el amor de muchos, está hablando de aquellos que han tenido una revelación, que han tenido un encuentro con el verdadero amor que es en Cristo Jesús. Dice, esos se van a enfriar. ¿Qué quiere decir? Que estamos corriendo un riesgo en medio de estos tiempos. El apóstol Pablo dice, en los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, desleales, traidores, sin afecto fraternal, que escucharán doctrinas de demonios, se engañarán, o sea, traerán confusión. Imagínate los tiempos que nos tocó vivir. Yo creo que tú lo has visto en las noticias, lo has visto en tu familia, lo has visto en tu colonia, ven los problemas que están aconteciendo en nuestra ciudad. Y es por eso que la iglesia necesita ser edificada. Sí, necesitamos entrar en ese proceso, hermanos, para reforzar nuestros cimientos en Cristo. Reforzarlos, hermanos. ¿Para qué? Para que cuando venga el golpe, cuando vengan esos momentos ya que marca la Escritura, nosotros poder estar firmes en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Estar firmes, hermanos. Ya no hablar tanto de que, ay, es que me gana todavía las cosas del mundo, las cosas que hacía antes. No, hermano. Es hablar de cosas ya más pesadas, hermano.
asuntos más pesados de los cuales de verdad muchos, al no tener fundamentos, van a caer en ese error. Y escúchame, lo más delicado es que muchos, por no tener un fundamento sólido, hermanos, en su vida espiritual, se van a dejar arrastrar por mentiras. Se van a dejar arrastrar, hermanos, por filosofías. Se van a dejar arrastrar por tantas cosas que estamos viendo. Entonces, la iglesia necesita hoy más que nunca, y no solamente la iglesia, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, necesitas comenzar. Mira, ¿sabes qué? Quítate la ropa elegante y ponte la ropa de chamba. ¿Estás conmigo? Te vas, eso es tiempo de poner la ropa de trabajo. ¿Y qué hace uno? Uno que va a construir una casa, poco se anda acá bien pipiris nice. Alguien que va a trabajar dice, espérate, voy a trabajar, voy a edificar, déjame ponerme mis ropas de chamba y déjame agarrar la pala, el pico, la cuchara, pero no la de comida. Déjame agarrar eso y aquello. ¿Por qué? Porque voy a trabajar. Así es lo mismo espiritualmente. Necesitamos, hermanos, trabajar en nuestra vida. La pregunta es esta: ¿cómo está tu fundamento? ¿Está firme? ¿Tu vida está firme o últimamente has andado como que entre azul y buenas noches? ¿Cómo has andado últimamente? Hazte un autoexamen. Mira, a muchos no les gustan los exámenes, pero la Biblia enseña, Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo has andado últimamente? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás ayunando? ¿Estás buscando a Dios? ¿Te estás cuidando en santidad? Porque todo eso, hermanos, es parte del fundamento que debemos de tener como creyentes. Como que ya bajó el ánimo. Pastor, mejor hábleme de sacar demonios. No, te voy a sacar el chamuco, es lo que voy a hacer. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y no, yo no te estoy juzgando. Simplemente te estoy tratando de concientizar para que tú mismo veas lo que hay en tu corazón. ¿Qué palabras estás hablando? ¿Estás hablando palabras de bendición? ¿Estás conectado con las cosas del Espíritu? Si tu respuesta es sí, te felicito. Pero también te puedo motivar a que sigas trabajando más en tu vida espiritual. Si tu respuesta es no, bueno, quiero exhortarte a que te levantes y comiences a edificar tu vida correctamente. Sí. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dice en Mateo 24, dice, el que persevere, ¿hasta cuándo? ¿Ya se acabó este asunto? No, no se ha acabado. Y todavía sigue. Pero dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque nuestro fundamento, hermanos, nuestra salvación también depende del fundamento que tengamos como creyentes. Sí, ¿sabes? Estamos viviendo tiempos donde hay un cristianismo muy ligero, muy light. Cristianos que dicen, ay, pues una copita, ¿cuál es el problema? Una no es ninguna. En la iglesia no me dicen nada. Cuidado. Hombre, ¿qué tiene problema andar, mirar a las hermanitas? ¿Qué tiene de problema? No, sí tiene un problema. O sea, hay iglesias, hay creyentes que tienen esa calidad de vida, hermanos. ¿Y la Biblia qué dice? Que debemos de guardarnos irreprensibles hasta la venida del Señor. ¿No lo dice así? O sea, no es un mensaje anticuado, lo que diga ese pastor, ese mensaje como que se escucha medio anticuado. No, es el mensaje de la Escritura. Es el mensaje del reino, es el mensaje de Jesús. Guardarnos para Dios, ser la iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que se mueve en el poder de Dios, orando por los enfermos, echando fuera demonios, predicando la palabra, compartiendo con los necesitados el pan. Esa es la iglesia, es la doctrina que dejó nuestro Señor Jesús. O sea, hermanos, nosotros buscamos nuestro ideal, hermanos. No es ser como la iglesia de tal, no buscamos ser como la iglesia de tal ciudad, no. Queremos ser la iglesia que Cristo quiere que seamos. Eso es lo que buscamos. Pero para llegar a ser eso, hermanos, necesitamos tener un fundamento. Ahora, vamos a ver algunos detallitos en cuanto a esto. Mira, anota esto. Número 1, Jesús es la roca principal de nuestro fundamento. Jesús. Lucas capítulo 6,
Vamos a leer esta porción de la Escritura, Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante. Diga conmigo, fundamento. El fundamento, hermanos, te ayuda mucho a mantenerte en la verdad de Dios, a mantenerte firme. Mira lo que dice el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Fíjate cómo comienza esa parte. El Señor dice, a ver, ¿por qué me dices Señor y no me obedeces? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice el versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el qué. ¿Sobre quién? Sobre la roca, dice, ese fundamento él edifica sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba, ¿cómo estaba esa casa? Fíjate, el Señor Jesús, porque dice, era carpintero, sí, pero sabía de construcción. ¿Y hules? El Señor está hablando acerca de construcción, está dando un ejemplo para enseñar algo espiritual. Dice, hubo un hombre que edificó sobre la roca y vino un río con ímpetu, pero esa casa no se movió, permaneció firme, hermanos. Y mira lo que dice el versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. En otro evangelio dice sobre la arena, sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo creo que nadie, hermano, se levanta pensando hoy que me visite la ruina. Yo creo que nadie se levanta de esa manera. Yo creo que uno se levanta y lo que quiere es la bendición de Dios. Pero escucha, ahí dice, dos tipos de hombres. Tú y yo podemos ser uno de los dos. O somos como aquel que escuchó, tomó la palabra y la aplicó. ¿Por qué? Porque él puso el fundamento, él dejó edificar sobre la roca. Dice que tuvieron problemas, vino un río y no le pasó nada. Pero podemos ser como el segundo hombre, el que también tuvo la misma oportunidad de escuchar, porque todos escuchamos, hermano. Todos tenemos la oportunidad de escuchar. Ya escuchamos a Dios, pero no todos, escúchame bien, hacemos lo correcto. Este hombre no hizo lo correcto, edifica al igual que el otro, pero edifica sobre la tierra. Y lo mismo que le pasó al que edificó sobre la roca, lo mismo le pasó al que edificó sobre la tierra. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que el que edificó sobre la tierra tuvo gran ruina. Ahora te das cuenta por qué muchas veces en el matrimonio vemos muchas derrotas más que victorias. Hay gente que en realidad, platico con mucha gente y me dice, pastor, es que puras derrotas, o tengo muchos problemas, yo lo primero que pienso es, entonces, ¿dónde está tu fundamento? Porque los dos van a tener los mismos problemas, ¿cierto? Pero el resultado o el final va a ser diferente. Dios no nos llamó a la ruina, Dios no nos llamó a la derrota, Dios me llamó a la bendición, Dios me llamó a avanzar, Dios no me llamó a estar por debajo, sino por encima. La Biblia así lo dice, yo no soy cola, yo soy cabeza, yo no pido, yo presto. ¿No dice así la Biblia? Entonces, porque a veces vemos, hermano, tantos problemas dentro de nuestro hogar. Ya no quiero decir matrimonio, hijos, no, dentro de nuestro hogar. ¿Por qué? Por falta de fundamento. Entonces, ¿qué dicen? Ay, ya me voy de esa iglesia porque no me ayudaron. No es la iglesia. Ay, ya me voy de la iglesia porque el pastor no platica conmigo. No es el pastor. Ay, ya me voy de la iglesia porque el líder no me hizo caso. No es el líder. Es el fundamento donde tú estás trabajando. Así es. ¿Estás conmigo? O sea, tenemos que empezar a edificar correctamente sobre la roca. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Ahora, anota esto, por favor. ¿Qué es un fundamento? Sí, un fundamento es una base o punto de apoyo. Es un punto de soporte, un fundamento.
Es una base, un apoyo, un punto de soporte donde ahí se establece nuestra vida. Ese es un fundamento bíblico, un soporte, hermanos. ¿Cuántos han tenido problemas en la familia? Levanten la mano. Es más, esta semana, ¿cuántos tuvieron problemas? Levanten la mano. De cualquier asunto. ¿Cómo vamos a salir adelante, hermanos, de esos problemas? Sino teniendo un buen fundamento, un buen soporte, un buen apoyo. Por eso debemos de ser edificados. Yo sé que estos mensajes, hermanos, no son tan explosivos en nuestro espíritu, por decirlo así, ¿verdad? Quisieran escuchar un mensaje donde, pero no, hermano, necesitamos esto. No todo es ministrar, no todo es orar por ti, que te caigas, te levantas, te caigas. No, no todo es eso, hermanos. También hay que aprender de la Escritura. No creas, si yo trato de calmarme, quisiera yo predicar, pero tengo que enseñar tranquilo, como debe de ser, porque después nos malacostumbramos. O sea, necesitamos un fundamento para llevar nuestra familia, hermanos, hacia la bendición de Dios. Si es que queremos permanecer en el camino de Cristo. ¿Cuántos quieren permanecer en Cristo? Levante la mano. Yo quiero ver manos arriba. ¿Cuántos quieren permanecer en Cristo? Yo creo que todos, hermano. ¿Por qué? Porque separado de Cristo, hermanos, es el infierno. Y literal, separados de Cristo es el infierno. Ahora, mira, el fundamento es el soporte, es el apoyo. Primera carta de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro. Recuerda que a Pedro se le dio la asignación de edificar la iglesia sobre la roca. Y mira lo que nos dice el apóstol Pedro, ya después de años, con más experiencia, con más madurez espiritual. Mira lo que dice, primera carta de Pedro 2. ¿Lo tienes? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mira, vamos a leer desde el versículo 4. Dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sabes que hoy en día el hombre rechaza a Jesucristo? Lo siguen rechazando. Sí, hay muchos hermanos que Dios, mira, cuando a alguien se le predica la palabra, es porque Dios está teniendo misericordia y quiere otorgarle su favor. Pero si usted ha visto que le predica a la gente, o viene gente y luego dice, ay, no, eso no es lo mío. Es que no se trata de que sea lo tuyo. Es que se trata de que Cristo, Dios, te quiere favorecer y eso es lo que nos conviene. Y hay gente que lo rechaza hoy en día. Dice, ay, no, no, esos hermanitos. No, no, no son los hermanitos, es Dios que te quiere bendecir. Por eso dice, esa piedra que muchos desechan. ¿Qué dice el versículo 5? Vosotros también como piedras vivas ser como casa espiritual. Debemos de ser edificados. Mira cómo dice, ahora nosotros, como que Pedro entendió después de muchos años de a qué se refería Jesús, que nosotros la iglesia eran los que teníamos que ser edificados espiritualmente. Lo que yo te hablo aquí es algo espiritual. Yo no te hablo cuestiones que haya aprendido aquí en mi mente. Yo te hablo cuestiones que el Espíritu Santo ha puesto acá. ¿Me explico? Las que se revelan en el Espíritu. Entonces, nuestro lenguaje, hermanos, tiene que ser espiritual. Nuestro fundamento es espiritual. ¿Para qué? Para que nuestra familia funcione de acuerdo al propósito de Dios. Si tú quieres que tus hijos, tu matrimonio funcione en el orden correcto, tienes que ser edificado. Sí. El sábado pasado enseñaba cuál es el orden correcto. Los que vinieron a la escuela de teología. El lineamiento correcto, ¿recuerdan? El lineamiento correcto, ¿cuál es para la familia? Ahí te va. Dios es la suprema autoridad sobre el hogar. Diga conmigo, Dios es la suprema autoridad sobre mi casa. Así lo dice la Biblia. Segundo, ¿cuál es el segundo lineamiento? Lo dice la Biblia. El varón está sujeto a Cristo, que es la cabeza. Ese es el orden. Para nosotros funcionar como cabezas, hermanos, tenemos que estar conectados a Cristo. Ahora dice, la mujer debe estar sujetada ¿a quién? Y muchos no les gusta, pero así dice la Escritura. ¿Para qué? Para que camines de acuerdo al orden de Dios y puedan ser bendecidos.
Si el hombre no se sujeta a Cristo, desde ahí ya empezó todo el problema. Podrás venir a la iglesia, traer la Biblia debajo del brazo, toda sucia y del sudor y todo lo que quieras. Pero si el varón no se sujeta a Cristo, mira, de nada sirve. El varón, ¿sí? Varones se quedaron serios. El varón tiene que estar sujeto a Cristo. Y la mujer, a Cristo también, sí, pero al varón. ¿Por qué a veces, hermanos, no funciona bien la familia? Porque desde las cabezas todo está mal. La esposa dice, ¿yo por qué me voy a sujetar a ti? Pues porque lo dice la Escritura. Los hijos, ¿sujetos a quién? A los padres. Nosotros como ciudadanos, sujetos a las leyes, al gobierno, a las leyes civiles, ¿cierto o no? Nos sujetamos, o sea, porque lo dice la Escritura, ¿no? Sujétate a las autoridades porque todas han sido delegadas por Dios. O sea, mira cómo Dios te marca el orden. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Nos sujetamos, el varón se sujeta a Cristo, la esposa se sujeta al varón, los hijos se sujetan a los padres, la familia civilmente se sujeta a las leyes civiles. Como iglesia, obviamente la Biblia dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es un orden, ¿para qué? Para ser bendecidos. Ay, por si fuera poco, el apóstol Pablo dice a los efesios, dice, sujetaos los unos a los otros. O sea, fíjate cómo Dios todo lo mantiene en orden para poder ser bendecidos. Entonces, si nuestra casa comienza a caminar fuera de esos parámetros, pues es un caos. Por eso has visto tantos problemas, tantas derrotas. No logras ver la luz y dices, y eso que tengo tiempo yendo a la iglesia, y eso que tengo aquello, y eso, y empiezas a cuestionar tantas cosas, y a veces hasta cuestionamos a Dios. Señor, por no que estás conmigo, por no que me vas a bendecir. Dios dice, claro que te quiero bendecir, claro que mi palabra es fiel, claro que el cielo y la tierra pasará y mi palabra no pasará, pero te dice el Señor, tú necesitas ordenar tu vida, tú necesitas caminar de acuerdo al lineamiento de su fundamento, que es Cristo Jesús y su palabra. Hermanos, queremos tener una familia bendecida y queremos tener una familia ideal, ejemplar, pero lamentablemente a veces parece hasta la familia peluche. ¿Y los has visto? ¿Cómo tienen? Es un desastre, hermanos, esa familia. No miras la tele. Y todo así como que empezó, ay, pastor, ¿de qué está hablando? ¿Alguna vez lo has visto, no? Y ese, ¿no lo han visto? Pues ¿dónde? Tierra llamando. Y yo cuando veo eso, pues un desastre con esa familia. El esposo no funciona o no tiene su función como el varón y la esposa es bien tremenda y los hijos hacen lo que sea y ese es un desastre. Si queremos tener vidas bendecidas, hermano, pues tenemos que alinearnos y edificar nuestra casa. ¿Sí? No sea que a tu lado esté el Ludovico Peluche. O sea, queremos tener una vida ejemplar, pero hermanos, una vida así no va a ser bendecida, hermanos. O sea, ahora, tenemos que ser edificados espiritualmente. Mira, Salmo capítulo 11. Salmo capítulo 11. Yo quiero hablarte acerca de la problemática que estamos viviendo hoy también. Versículo 3, Salmo capítulo 11, versículo 3. ¿Lo tienes? Yo quiero que todos, y si no, bueno, ahí lo tienen en la pantalla. Dice así el Salmo 11:3, si fueren destruidos, ¿qué? Fíjate lo que el Salmo dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos, ¿qué estamos viendo hoy en día en la familia? Los principios, los valores. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Se están destruyendo los fundamentos? Y el problema es que en la sociedad, en el mundo, hermanos, se está destruyendo. Y lamentablemente, hermanos, todo eso que está aconteciendo en el mundo también está tocando a la iglesia. Y muchos, por no tener una firmeza en Cristo, también son movidos. Si no hay fundamentos, hermanos, ¿qué va a ser el justo? ¿Quién es el justo? Sino tú y yo. Hemos sido justificados no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. O sea, si no hay fundamentos, hermanos, en tu hogar,
Si no hay fundamento en tu matrimonio, se están destruyendo. Vemos cómo se están desmoronando los valores, los principios, y la iglesia, hermano, no hace nada. Muchos lamentablemente están hasta desinformados de todo lo que está aconteciendo en cuanto a las leyes, en cuanto a las reformas. A nosotros, hermanos, nuestros pastores, cada vez que nos reúnen, ya tenemos meses donde nos reúnen y tocan ese tema nuestros pastores. Y nos piden, por favor, pastores, ustedes defiendan los valores, los principios dentro del hogar, enseñen la palabra. Sí, nuestros pastores nos exhortan a eso. Y si ustedes como siervos de Dios, prediquen la sana doctrina, prediquen la palabra, restauren matrimonios. Hermanos, hay un sentido de urgencia hoy en día en nuestros pastores. Cada vez que vamos a juntas, yo y mi esposa salimos y tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque se están destruyendo los fundamentos. ¿Sabes? Que están tratando de introducir, hermanos, enseñanzas que no están dentro de los parámetros de Dios dentro de las escuelas. O sea, ¿sabes? El diablo, hermanos, está trazando, y no creas que lo trazó de ahorita. El diablo, hermano, desde que fue arrojado a la tierra, ha trazado un plan para hacer que el mundo esté bajo su gobierno. ¿Y sabes qué es lo que quiere hacer, hermanos? Hacer una cultura de libertad en la sociedad, en el mundo. Que tú lo puedas ver todo lo que acontece y decir, pues es normal, ¿cuál es el problema? Manifestaciones o esas filas o marchas que hacen los gays y lesbianas y todos esos movimientos, hermanos, y que tú lo ves y digas, pues es normal. No, no es normal para la iglesia, hermanos. No es normal ver cómo se está corrompiendo todo eso, cómo dentro del matrimonio hay tanto adulterio, en los jóvenes hay tanta fornicación, hermanos, dentro de la juventud hay tanto pecado, hermanos, hoy en día, tanto liberalismo, hermanos, y eso está presente. No te estoy hablando de Estados Unidos, no te estoy hablando de algo lejano, te estoy hablando de México, te estoy hablando de Nuevo León, te estoy hablando de Monterrey. Eso también está aconteciendo aquí en nuestra ciudad. Los fundamentos se están destruyendo. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo, hermano? A mí me preocupa. ¿Por qué? Porque tengo hijos y mis hijos espero y pues me van a dar hartos nietos. Me voy a llenar de nietos, unos 300 nietos. Vámonos. ¿Y qué va a pasar con esas generaciones? ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos dicen, pues mire, pastor, yo ya me casé, ya tuve hijos, ya les enseñé lo que les tenía que enseñar. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. ¡No! Eso es un error pensar de esa manera, hermano. Tenemos una responsabilidad como iglesia. Tenemos una responsabilidad, hermanos, como iglesia. ¿Quién va a restaurar los valores? ¿Quién va a restaurar la familia si nosotros con el poder del Espíritu Santo? Alguien dígame, por favor. Los veo tan cansados y dice, pastor, es el calor el que está más feo el infierno, así es que mejor edifícate. Así que si este calor a ti se o sea, si me explico, hay gente que se está volviendo tan ligera y dice, ¿cuál es el problema? Vemos toda la muerte que está pasando, hermano, un espíritu de muerte que ha tomado, que ha apresado, hermanos, ha amarrado a México, hermanos. Tú lo puedes ver en las noticias, pero a veces el creyente, ¿sabes qué? Se mete en su burbujita de sus problemitas. Dicen, ay, es que yo con mi problemita tengo. Cuando la iglesia tiene un poder, una facultad dada de parte del cielo, hermano. Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo. Dios nos ha dado, hermanos, el poder de los dones. Nos ha dado su palabra para ser testigos. Así lo dice la Biblia. Dios nos ha ungido con su Espíritu. Somos una iglesia que milita en el poder de Dios. La iglesia no debe de estar dormida. Así es que ya sacúdete el polvo, sacúdete esa maraña que te está haciendo estar ahí nada más de mi problemita. Levántate y pelea por tu casa, levántate y pelea por tus hijos. Pon el fundamento correcto, varón. Levántate a orar, levántate a ayunar, levántate a interceder por tus hijos, hermana. Deja de estarte quejando, deja de estar llorando. Ponte a ayunar, levántate como guerrera. Vente a la oración, véngase a la iglesia. Vamos a entrar en un momento de... O sea, eso es lo que tenemos que hacer en vez de estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros una responsabilidad, hermanos. Vemos cómo se está derribando el mundo. O sea, hermanos, todo eso está aconteciendo. Y aún dentro de la iglesia. Un ciego no puede guiar si no tenemos fundamentos. ¿A dónde vamos a llevar esas almas, hermanos, que necesitan de Cristo?
Pero si tenemos un fundamento, hermanos, sabemos dónde las vamos a llevar. Vamos a saber disipularlas. Vamos a saber entrenarlas. ¿Me explico? Si es por eso tan importante, si se destruyen los fundamentos, ¿qué hará el justo? Ahora, mira, anota esto, por favor. Todo fundamento se sustenta con la verdad. Todo fundamento se sustenta con la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Hermanos, nosotros no tenemos por qué andar buscando en otras religiones. Nosotros no tenemos por qué andar buscando en la brujería, en la hechicería. No tenemos por qué andar buscando en otras cosas. Para nosotros la verdad es Cristo Jesús. Es su palabra, hermanos. Es una verdad absoluta y no relativa, hermanos. Es una verdad que nos va a llevar hasta la vida eterna. Esa verdad sustenta nuestro fundamento, hermano, donde estamos parados, hermanos. Esa verdad nos hace mantenernos firmes. La verdad que es Cristo Jesús. Todo fundamento se cimienta, se sostiene de la verdad, hermanos. Pero si no tenemos la verdad, si no tenemos la verdad, hermanos, dudamos y decimos, es que la verdad no sé. O sea, no sé, mis papás me enseñaron que esta religión era la buena y ahora no sé, hermanos, no le busques. Es Cristo. No, pero es que voy a llevar a mis hijos al psicólogo para que me los arreglen. No, el que te los puede arreglar es Cristo. Mi matrimonio, déjame ir con la bruja, a ver si con un pongo le dio borondongo. ¿Verdad? Oiga, hágale, hay un... A ver si mi esposo ya deja de tomar. Ya es Cristo el que puede romper toda cadena de alcoholismo, de drogadicción. No es la brujería, es Cristo. En Él se centra todo el poder. Es Cristo el que libera. Ora por tu esposo, ora por tus hijos y Dios los va a liberar. Alguien dígame, por favor. ¿A poco tú crees que a mí me ayudó una institución de psicología o de psiquiatría o de esos lugares donde los internan para que salgan de las drogas? No, 2 viejitos, mis abuelitos, doblando rodillas, intercediendo y llorando por mí. 2 viejitos, pero en el poder del Espíritu Santo fue lo que hicieron que se rompieran esas ataduras de alcoholismo y de drogadicción que yo traía atadas. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer también con tus hijos, con tu esposo, con tu familia. ¿Sí me explico? ¡Aleluya! Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No tenemos por qué andar buscando nosotros cuestiones del mundo. Ay, en la bola del cristal. Ay, oye, hermanos, la otra vez un hermano saca unas monedas y se le caen unas piedras y me llamó la atención. No era de esta iglesia, de otra iglesia. No voy a empezar. ¿Quién fue? Y sacó, y se le caen, le digo, hermano, se le cayeron unas piedras. Eran unos cuarzos que para la buena suerte. Dije yo, déjese con eso, hermano. ¿Cómo confiando en unas piedras para que sea prosperado? Si el que prospera es el dueño del oro y de la plata, es Cristo Jesús el que nos bendice. Él extiende su mano para poner la mesa, el pan sobre nuestra mesa. Hay tantas cosas, hermano. O sea, es Cristo. Él es la verdad. No le busques, hermano, 5 pies al gato. Es Cristo, grábate bien, es Cristo. Él es el que tiene el poder. Tuvo el poder para vencer a la muerte, que no tenga el poder para restaurar tu matrimonio, que no tenga el poder para restaurar tus hijos, que quizás andan en la droga. Cristo, si venció a la muerte, puede vencer al alcoholismo, la drogadicción, la ruina, la miseria, la enfermedad, porque Él tiene el poder y la gloria y la honra, porque suyo es el reino y suyo es el poder. A Él sea la gloria. Alguien diga amén, por favor. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, hermanos. Entonces dejémonos de andar, afirmemos nuestra vida, edifiquemos nuestra vida en la palabra, seamos creyentes que sean parte de la solución y no parte del problema. Pastor, pero yo ya estoy bien, ya estoy de más para allá que para acá, pastor. ¿Yo qué puedo hacer? Tú puedes hacer mucho, hermano, hermana.
joven, el joven a veces se menosprecia y dice, pero yo, pastor, si soy un niño, no, tú también puedes ser parte del mover de Dios, pero necesitamos ser edificados. Ahora, mira, rápido y termino así. ¿Por qué se pierde el fundamento en el creyente? ¿Por qué se pierde el fundamento? Es una pregunta. ¿Por qué? Todo fundamento se centra en la verdad. Entonces, ¿por qué se pierde el fundamento? Anota, número 1. Porque comprometemos la verdad. La verdad no se puede comprometer. Número 2, porque a veces negociamos con la verdad. Y la verdad no se debe de negociar, hermanos. Y número 3, porque cambiamos la verdad. Muchos, lamentablemente, hermanos, comprometen la verdad. Otros negocian con la verdad. Y peor aún, muchos cambian la verdad. Romanos capítulo 1, vaya por favor. Romanos capítulo 1. Mira lo que el apóstol Pablo, él, en su entorno, en su momento, él miró una situación ahí que estaba aconteciendo con los romanos y les escribe esta carta. Mira, versículo 20, 1:20 en adelante, ¿lo tienes? Yo quiero que lo leas porque aquí está algo tremendo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, no hay excusas, hermano. Aquí nada que tú es que, pastor, no hay excusas. Dios ha manifestado todo ahora en Cristo Jesús, nos ha revelado todo en Cristo Jesús. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, hermanos. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y sabes que esto, hermanos, es algo que está aconteciendo en nuestra sociedad actualmente? Muchos hermanos conocen a Dios, pero no le dan gloria a Dios. Dice, conocieron a Dios, pero no le glorificaron a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento. Hoy en día, hermanos, ¿sabes por qué se pierde el fundamento? Porque dejamos de vivir con la fe y empezamos a vivir con el razonamiento. Cuando tú comienzas a usar tu razonamiento, dejas de usar la fe, cuidado, estás comprometiendo la verdad, porque la verdad está ligada a nuestra fe. ¿Sí me expliqué? Muchos comienzan, ¿y por qué? ¿Y por qué danzan? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué hablan raro de repente como en otra lengua? ¿Y por qué? Y empiezas a tratar de usar el razonamiento, hermano, y es cuando viene el diablo. El diablo dice, está usando el razonamiento, aquí le voy a dar. Y empiezan las dudas. ¿Por qué? ¿Por qué? No, hermanos, lo que hacemos nosotros lo hacemos por fe. Ahora, todo viene en la Escritura. Todo viene en la Escritura. ¿Y por qué? ¿Por qué piden dinero? ¿Y por qué dan dinero? ¿Y porque aparte les quitan el dinero? Y muchos empiezan a usar su razonamiento. Hermanos, damos. ¿Por qué? Porque está en la Escritura. Damos. ¿Por qué? Porque tenemos fe y sabemos que Dios nos va a proveer. O sea, entonces se envanecieron y luego dice otro problema que hay: necedad. Su corazón necio. Profesaron ser sabios, pero se hicieron necios. Un sinónimo de necios es tercos. Diga conmigo, tercos. No, dígalo por favor, tercos. Dígale al que está a su lado, tercos. Cómo hay una terquedad, hermanos. Otro sinónimo de necedad, testarudos. Hoy en día, hermanos, la sociedad y aún dentro de la iglesia hay tanta testarudez. Gente que para todo, hermanos, tiene que estar. Pero que. Ahí lo dice la Biblia. O sea, pasó con los romanos, hermanos, está pasando actualmente. Sigue leyendo, por favor. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Idolatría, hermanos. La idolatría hoy en día, ¿cómo vemos tanta idolatría?
alrededor, hermanos, se suben y gentes hacen marchas con sus ídolos, con sus monos de barro, de bronce, de madera, hermanos. Cuando la Biblia dice en el Salmo 115, tienen ojos y no miran, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan. Dice, tales son los que confían y los que los hacen, así son como ellos. Idolatría, hermanos. Versículo 24, por lo cual también Dios, ¿qué dice? ¿Quién los entregó? ¿Quién los entregó? Dios. Cuando los rechazan, dice el Señor, adelante, va. Él los entrega en la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, todos los malos deseos, esos deseos desenfrenados acá internos, por favor. De modo que deshonraron, léalo por favor, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, mira, aquí está lo interesante. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Por qué se pierde el fundamento? Número uno, porque a veces comprometen la verdad. Número dos, porque negocian con la verdad. Y número tres, porque cambian la verdad, pero por la mentira. Sigue el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron ¿qué? El uso natural por el que es contra naturaleza. El versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda, mira, injusticias. ¿Qué vemos hoy en día en nuestra sociedad? Injusticias. El fuerte abusando del débil. El rico abusando del pobre. El que tiene el poder abusando de los que están debajo de ese poder. El de la autoridad abusando de esa autoridad. Injusticias. ¿No las vemos día a día en nuestra ciudad? ¿No las vemos, hermano? Claro que sí. Mira lo que dice. Fornicaciones, perversidades, avaricia, quieren tener en exceso, maldades, llenos de envidia, hermanos, homicidios, contiendas y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Parece que el apóstol Pablo tuvo una visión de estos tiempos, ¿no? Pero me llama la atención, hermanos, dice que la mujer y el hombre dejaron de tener el uso natural. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿No te llama la atención ese versículo? ¿Por qué pasó eso? Porque fue una generación que cambió la verdad de Dios por la mentira. Cuando tú no tienes un fundamento, cuando tú no eres edificado en la roca que es Cristo, tú corres el riesgo de poder cambiar la verdad por la mentira. Estás en peligro. ¿Y qué vemos hoy en día, hermanos? Esto de la propuesta del matrimonio igualitario, hermanos. Muchos quizá no están tan informados, pero sabes, fue una propuesta, hermanos, que el presidente, el señor Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Presentó. ¿Para qué? Para disminuir la discriminación de las preferencias sexuales, en este caso los homosexuales y las lesbianas. Pero nosotros sabemos, hermanos, que todo eso va en contra de los lineamientos que Dios estableció en su palabra. Todo eso va en contra, hermanos. Va en contra de lo que dice la santa palabra de Dios. Va en contra de los principios establecidos para la familia. ¿Estás conmigo? Entonces imagínate si no tenemos fundamento en nuestra casa. Es esa propuesta de que se pueda aprobar. Ahorita es una propuesta,
Pero sabes, hermanos, que hay organizaciones, hay grupos civiles que se están levantando para ir en contra de esas propuestas. A mí me asombra, hermanos, cómo en las redes sociales están subiendo videos, se están haciendo virales. ¿Por qué? Porque hombres, hermanos, que no son creyentes, simplemente son un grupo de personas que van en contra de ese tipo de principios. Dicen, no puede ser así, no es normal, hermanos. Un hombre y un hombre no es normal. Una mujer y una mujer no es normal. Tiene que ser hombre con mujer. ¿Cuántos dicen amén? Es más, tú y yo nacimos porque hubo un hombre y una mujer. O sea, el uso natural, así es, ¿no? Entonces hoy en día vemos todo eso, hermanos, y la iglesia no tener fundamento no sabe cómo responder. Si sabes que todo eso lo quieren introducir en los libros de textos de la escuela, andan circulando materiales, hermanos, donde tú checas y ya las gráficas que enseñan. Yo me acuerdo cuando era niño, no hace mucho, allá a la vuelta de la esquina. Los libros, ¿te acuerdas tú, hermano? Los libros no te enseñaban nada de eso. Nada de eso te enseñaban. Eso tú lo tenías que aprender en tu casa y si no lo aprendías en tu casa, pues bueno, pero hermano, no había nada de eso. Crecías tú con una inocencia aquí, hermano, ¿cierto o no? O sea, había una inocencia, pero hoy en día, ¿qué están haciendo? Quieren despertar todo eso, hermanos, que no es correcto. Que los niños dejen de pensar como niños. Hoy en día vemos cómo, oye, en mi tiempo, lo que cantaba era juguemos a cantar. Me hacía llorar el viejo caballo de palo. ¿Te acuerdas de esa? Lloraba yo. Y ahora, hermano, tú ves videos donde niños en primaria, en primaria o en kinder, bailando reggaetón de una manera, pero de verdad, dices tú, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Que se están destruyendo los fundamentos de la familia, se están destruyendo los valores dentro del hogar, dentro del matrimonio, hermanos, se están destruyendo. Y nosotros, hermanos, tenemos que trabajar. Si lo hacen las asociaciones civiles, si lo hacen grupos de personas, ¿por qué no lo tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene una mayor autoridad, tiene la asignación del cielo, tiene la palabra de Dios, hermanos. Por eso tenemos que trabajar, hay tanto que hacer para rescatar nuestra generación, para rescatar las familias, los valores, iglesia. O sea, este asunto no es un rollo que te quiero tirar, iglesia. Es algo que urge, hermanos. Urge rescatar nuestra familia. Urge rescatar nuestras generaciones, nuestros jóvenes. Urge. Hay una fuerte necesidad en mí, hermanos, una urgencia. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Ya no debemos de permitirlo, hermanos. Estamos orando, hermanos, pidiéndole Dios, desbarata esas propuestas demoníacas. Oramos nosotros, hermanos, aquí. Desbarátalas en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que se quiere imponer ahí en esas cuestiones, hermanos, de leyes y reformas. Desbarátala, Señor. Hermanos, tú métete a Facebook y ahí circulan muchos videos que hablan en contra de eso, hermanos. El apóstol Pablo lo dice. Todo eso se presentó, la lascivia, toda la homosexualidad, toda la inmoralidad. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando se cambia la verdad, hermanos, comienza a salir todo el pecado, hermanos. El hombre comienza a vivir desenfrenadamente. Mira, te voy a leer algo que leí. En 1987, un hombre llamado Michael Bransky, él es un activista gay. Él en una revista, hermanos, dirigida obviamente a los gays, puso estas palabras y dijo: toda iglesia que nos condene será cerrada. Vamos a sodomizar a sus hijos. Vamos a seducirlos en las escuelas, en sus dormitorios, en sus lugares recreativos, en sus grupos de jóvenes. Dice, los vamos a sodomizar. Esas fueron las palabras de un activista gay en 1987. Obviamente, hermanos, tuvo muchas críticas y después dijo que él lo hizo de una manera sarcástica, como en burla nada más. Pero, hermanos, eso es lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere, hermanos, cambiar la mentalidad de las siguientes generaciones. Que la homosexualidad la vean como normal. No es normal. No.
Nosotros como iglesia tenemos que rechazar todo eso en el nombre de Jesucristo y pararnos a defender los valores y los principios establecidos en su palabra, hermanos. Dicen que van a levantar una ley donde se va a prohibir predicar la palabra. Mira, es puro rumor. Pero aún así, hermano, la iglesia lo tiene que hacer. ¿Qué? Y la persecución, pues bueno, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? Si eso nos va a llevar a la persecución, bueno, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Cristo, hermanos? En lo que sea. Con tal de que de rescatar, hermano, las almas. Con tal de rescatar los valores y los principios. Eso es lo que estamos viviendo, hermanos. Y hay tantas cosas que quisiera contarte de todo lo que se mueve dentro del gobierno y dentro de la política y todo eso, hermano. Están creando, hermanos, un momento. ¿Para qué? Para que el diablo, escúchame, porque todo eso está controlado, hermanos, por algo espiritual. Sí. La Biblia dice en primera carta de Juan que el mundo está bajo el maligno. Y todo esto, hermano, está preparando el terreno. ¿Para qué? Para cambiar una cultura en una generación. Imagínate, hermanos, que tus hijos piensen que la homosexualidad es normal. Que te digan, ay papá. Ahora, nosotros, hermanos, no rechazamos a esas personas. Ellos necesitan a Cristo también. Ellos necesitan. Mira, ¿sabes que hoy en día dicen que la homosexualidad, un hombre publicó en Twitter, que él nació siendo homosexual, que era su naturaleza. ¿Sabes qué está diciendo con ese pensamiento? Y muchos dicen eso, es que yo nací así. Yo nací con esa atracción hacia el mismo sexo. No, hermano, nadie nace así. Cuando tú naciste o cuando ellos nacieron, el doctor dijo, niño o niña. Tan, tan. ¿Cierto o no? Niño o niña. No dijo otra cosa. O naces niño o naces niña. Porque al momento que decir que se nace siendo homosexual, entonces está diciendo, hermanos, que el adúltero puede decir, yo nací siendo adúltero. Peor aún, hermanos, los pederastas pueden decir, yo nací con esa atracción hacia los niños. Así nací. O sea, imagínate, ¿dónde, hermanos, está ahorita el mover, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque el diablo está atacando los fundamentos, los cimientos de la familia. Y tenemos nosotros que luchar, hermano, defender todo eso. Para eso debemos de ser buenos, hermano, no para andar peleando aquí en la iglesia unos con los otros y andando ahí de chisme en chisme. No, debemos de ser buenos para levantarnos y predicar la palabra afuera. Debemos de ser buenos para defender los principios y los valores dentro de la familia, hermanos. Para eso sí, amárrese los pantalones. Para eso sí, hermano, póngase rudo. Para eso sí, a ver. Pero que decimos, vamos a predicar la palabra, no. Necesitamos ser edificados. Necesitamos. Ahora, mira, la iglesia, anota esto por último. La iglesia fue puesta en la tierra. La iglesia fue puesta en la tierra para establecer los principios de Dios. La iglesia fue puesta en la tierra para establecer los principios de Dios. Y voy a terminar con esta escritura. Isaías, capítulo 58. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos hermanos van a estar de parte del reino de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen, pastor, yo quiero ser edificado, pero también ayudar a otras familias a que sean edificadas? Necesitamos eso, hermanos. Bájale poquito, por favor. Isaías 58 y te pones de pie, por favor. Isaías 58. ¿Lo tienes? Póngase de pie, por favor. Versículo 12. ¿Lo tienes? Mira lo que dice la escritura.
y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, es una palabra que se profetizó 500 años antes de Jesús. Pero es una palabra, hermanos, que tiene un poder y un efecto para estos tiempos. Nosotros como iglesia somos los encargados de reparar, de restaurar generaciones. Esta palabra es para nosotros. Y tú serás llamado, dice, reparador, restaurador. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Con el fundamento que es Cristo. Hermana, tú puedes ayudar a mujeres a ser restauradas. Qué sorprendente, y quiero agradecer a todas las hermanas que el día de ayer se fueron a ese lugar donde habían reunidas mujeres con cáncer. Levanten la mano las hermanas que fueron. Levanten las manos. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por las hermanas que ayer fueron juntamente con mi esposa. Algunas líderes y hermanas fueron a un lugar donde reúnen a mujeres con cáncer. Y llevaron, no sé si está aquí la hermana del testimonio. ¿No? ¿No está aquí? Ok. Una hermana que en una casa de vida recibió sanidad. Dio el testimonio, hermanos. Oraron por las mujeres. Compartieron el pan, les llevaron un refrigerio. Y de verdad, hermanos, a eso ¿sabe cómo se le llama? Restaurar, reparar. Yo me tuve que ir a predicar solo. Vamos que yo no salgo solo, siempre salgo con mi esposa. Pero cuando me dijo, es que voy a ir para ella, le dije, vete, ve. Dije, ve y ora por ellas. Le dije, declara sanidad en el nombre de Jesús. Echa fuera todo demonio de enfermedad. Y ya me enseñó las fotografías y veo a las hermanas orando y compartiéndole la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Podrá decir, pastor, pero pues, porque a veces la mujer se minimiza y dice, nosotros qué podemos hacer. No, ustedes pueden hacer mucho. Y gracias a Dios que le dieron la entrada a ese lugar, hermanos. Y espero seguir, que puedan ir las mujeres, seguir yendo y ministrando y ver la gloria de Dios, declarar milagros en ese lugar, hermanos, para que vean, hermanos, no el poder que hay en la iglesia, sino el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Que Él sea exaltado y glorificado. El nombre de Jesús. Eso es lo que queremos, que conozcan a Jesucristo, al que restauró nuestras vidas. El sábado pasado, el hermano Juan con su esposa, Pedro y algunos hermanos se fueron a Carrecitos. Fueron a darle la visita, hermanos. Fueron la primera vez, ahora fueron la segunda vez a ocasión y ahora fueron a visitar a los hermanos que se les compartió la palabra. Y me decía el hermano que hay mucho terreno, hermanos, allá. Aunque es una ranchería, pero hay necesidad, hermanos. Hay necesidad. Yo voy a hacer un espacio también para poder ir. Hay una necesidad de ahí. Fueron algunos hermanos que están aquí. Hermanos, llevaron, la primera vez llevaron despensas, pero ahora les llevaron la palabra de Dios. Me decía el hermano, y si la hermana se quiere bautizar, le digo, bautícela en el nombre de Jesús. ¿Qué le impide eso? Bautícelo en el nombre de Jesús. Y si quiere, dice el hermano, y si quieren que vayamos, dice el hermano, vamos. Dice, no, pues 1 hora y algo. Dice, vamos. Eso, hermano, requiere gasto, gasolina, muebles. Pues estamos dispuestos a ir. ¿Por qué, hermanos? Es nuestro trabajo como iglesia. Por eso, hermano, usted necesita ser edificado. Necesita ser fiel ahora en la casa de Dios. Aquí es donde recibimos el alimento, donde somos edificados de acuerdo a la palabra. Aquí te capacitamos, hermanos. Aquí, mira, aquí nos entrenamos, aquí nos llenamos de Dios, pero afuera, hermanos. Lo bueno está afuera. Ahí, hermanos, donde la gente está gritando, la gente está clamando, hermanos. No olviden, líderes que tienen que salir a los hospitales. No lo olviden, no necesito decírselos yo. Salgan, hermanos. Me decía Charlie, pastor, déjeme hacer una campaña aquí afuera. Dice, si cierran las calles para hacer fiestas, cierran las calles para hacer bailes, dice, déjeme. Le dije, y ya el hermano Alfredo llega y dice, vamos a cerrar todo esto. Dije, pues bueno, usted se avienta el tiro. ¿Verdad? Y ya dijo, aquí, dice Charlie, aquí vamos a sacar las bocinas y vamos a cerrar, predicar la palabra. Ya tenemos fecha.
Es el primer viernes, el primer sábado de agosto. Aquí afuera, hermanos. Aquí vamos a predicar la palabra, aquí a los nuestros. ¿Por qué? Porque es afuera, hermanos. Donde está la gente clamando ayuda. Ayuda. Y tú puedes decir, pastor, yo estoy también clamando ayuda. Pero tú ya tienes a Cristo. ¿Qué necesitas? Nada más ser edificado. Déjate edificar. Déjate discipular. Déjate formar. Asiste a una casa de vida. Por eso vamos a casas de vida. Porque le damos continuidad ¿a qué? Al discipulado. Las casas de vida no es porque no tengamos nada que hacer. Es porque ahí te tienes una atención más personal con el líder. El líder te atiende, ora por ti, está más cercano que quizá aquí en el culto. O sea, todo eso es parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, matrimonios, levántate en el nombre de Jesús. Ya déjate de cosas. De verdad, te lo digo en el amor del Señor. Déjate edificar mejor por la palabra. Jóvenes, busquen al Señor. Déjense edificar. Métanse en el mover de Dios, mujeres, varones, toda la iglesia, hermanos. Próxima semana tenemos evento para niños. Yo sé que mire el calorón que están ahorita. Sin embargo, la pastora Aide juntamente con el equipo de maestras están trabajando, están haciendo un esfuerzo. ¿Para qué? Para poder edificar a sus hijos con una palabra. ¿Se puede entender? Todo lo que se hace no es nada más no se hace, ¿por qué? Porque queremos bendecir tu vida. Los Peniel, el Peniel que va a haber en agosto, dinámica, líder, es para edificarte, para que puedas ser un instrumento en las manos del Señor. Para eso es. Los recursos están. Todo depende de nosotros si los tomamos o no los tomamos. ¿Cuántos quieren ser edificados? Levante la mano. Levante la mano los que quieren ser edificados. Así con tu mano en alto. Ora por ti, vamos, ora y dile: Dios, yo estoy listo, estoy dispuesto para ser edificado. Vamos, que se escuche tu voz. Ora por tu vida. No sé cómo esté tu vida. Quizás has estado pasando luchas, has estado pasando problemas en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, no sé. Pero hoy le puedes decir: Dios, yo quiero ser esa persona edificada en la roca. Dile: Señor, ayúdame a ser plantado en la roca que es Cristo Jesús, para poder ser instrumento en tus manos. Dile: Señor, mi corazón está dispuesto. Mi corazón está listo, Señor. Dile: fórmame, transfórmame, Señor, de acuerdo a tu imagen y a tu semejanza. Vamos, ora por tu matrimonio, ora por tu casa. Tú sabes lo que necesitas. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas la palabra. Tú necesitas ser restaurado. Varón, levántate como Josué, como el conquistador. Levántate, mujer. Levántate como esa mujer guerrera. Levántate como Débora. Joven, levántate como David y enfrente a ese gigante. Levántate, levántate, iglesia. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere restaurar. Dios quiere restaurar tu familia para que seas instrumento, para que puedas restaurar a otros. Por eso dile: Dios, hoy desecho todo aquello, toda mentira, todo error. Y dile: Señor, déjame abrazar la verdad en tu palabra. Déjame abrazar la verdad de tu palabra por tu espíritu. Dile que sea Cristo en mí. Dile: hoy, Señor, me arrepiento. Hoy me vuelvo a ti, porque quiero ser edificado en la roca. Dile: hermano, ya no quiero estar vacilando con la fe. Ya no quiero estar jugando al cristianismo. Dile: hoy me quiero afirmar. Quiero afirmar mi matrimonio, para poder afirmar mi familia, para poder afirmar mis hijos. Dile: Señor, ayúdame para ser un reparador de portillos. Ayúdame para reparar las sendas, para edificar las ruinas, para edificar los cimientos de generación y generación, para levantar una generación diferente. Vamos, ora y dile: Dios, nos levantamos como una iglesia diferente, una iglesia que no se amolda a las cuestiones del mundo, una iglesia que rechaza todo pensamiento demoníaco, una iglesia que rechaza todo principio mundano. Dile: Señor, abrazamos los principios del reino. Dile: yo abrazo, yo y mi casa serviremos al Señor. Echa a un lado, hermanos, todo aquello lo que te esté estorbando. Échale a un lado el cansancio, la tristeza, la amargura, el resentimiento, y dile: Dios, me despojo de todo eso.
Me despojo de eso porque quiero servirte, porque quiero ser instrumento, porque quiero ser un instrumento. Levanta tus manos, iglesia, y deja que el Espíritu Santo te unja. Que te unja el Espíritu Santo. La unción del Espíritu hoy viene sobre ti. La unción rompe todo yugo. La unción rompe todo yugo. Para que te levantes, varón. Para que te levantes, mujer. Es el tiempo. Es tu tiempo. Es tu tiempo. Es tu tiempo. Jesús le dijo a sus discípulos, de aquí en adelante mirarás los cielos abiertos. De aquí en adelante, iglesia, Dios quiere marcar esa palabra en ti. De aquí en adelante, hoy tú tienes que decirle a Dios, de aquí en adelante los cielos están a mi favor. De aquí en adelante seré un buen discípulo. Dile, de aquí en adelante trabajaré en mi matrimonio. Dile, de aquí en adelante es el parteaguas. Porque Dios quiere una iglesia avivada. Dios quiere una iglesia avivada. Pueblo, levántate en el poder de Dios. Pueblo, levántate en el poder de Dios. Escucha la voz del Espíritu que está llamando a una iglesia intercesora. Una iglesia que se ponga en la brecha por esta generación. Una iglesia que esté dispuesta a pagar el precio. Una iglesia que esté dispuesta a establecer principios y valores en la familia. Dile al Señor, toma a tu esposa ahí a tu lado. Toma a tu esposita si la tienes, por favor, hermano. Tómala, por favor, de la mano, abrázala.